Entonces, la temática de hoy es técnicas de integración, ¿vale? Las integrales tienen muchas aplicaciones, pero hay un problema con con muchas integrales. Es que, a diferencia de lo que ocurre con las derivadas, que derivar es muy fácil, básicamente mientras uno se sepa todas las reglas de derivación, derivar lo que se le cante, integrar no es tan fácil. Hay integrales que suelen ser muy complicadas. O sea, por esa razón es que existen los métodos de integración. ¿Bien? Hay métodos, hay muchísimos métodos de integración. Vamos a enfocarnos más básicos, pero pues realmente en la práctica hay por lo menos unos 20-25 métodos de integración muy, muy difíciles, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el primerito, con el más simple y el más intuitivo, que corresponde a lo que se llama el teorema del cambio de la variable, o que se llama la sustitución simple, ¿no? ¿En qué se basa la sustitución simple? En una regla que vimos, cálculo diferencial, y es la regla de la cadena, ¿sí? Cuando uno veía la regla de la cadena decía, bueno, si yo quiero derivar f de g de x, ¿cómo es la derivada de esta función? La derivada es, derivo la de afuera, dejándola de adentro quietica, por la derivada interna. Entonces, la idea va por ese lado. La idea es que si yo voy a hacer una integral que tenga esa misma estructura, que tenga una composición de funciones, donde tenga un término g, dentro de una función, pero así como tengo a g por dentro de la función, tengo afuera su derivada, tengo afuera su derivada, entonces lo que yo voy a poder hacer es hacer un cambio de variable. Voy a usar una sustitución simple. Y es que voy a reemplazar a esta función por u, ¿no? Cuando hacemos ese cambio de reemplazar por u, ya no va a aparecer esta composición. Va a aparecer como si fuera una función de x o una función de y. Ya no va a aparecer una composición. Y al no ser una composición, pues simplemente vamos a buscar alguna de las reglitas de integración que vimos de la clase anterior y la aplicamos. ¿Bien? Esa es la idea del teorema del cambio de la variable. Un ejemplo particular de la regla de la cadena. Es una aplicación en de la integración de la regla de la cadena. Entonces lo vamos a ver con un par de ejemplos para ver cómo funciona. Vamos a mirar este primero. Dice, por los resultados de un experimento, se ha establecido que en un grupo de adultos mayores, la probabilidad que recuerden entre un A% y un B% de una historia, luego de 5 días de haberla leído, se puede calcular como tanto. Ahí aparece la integral que hay que ver. Determine la probabilidad de que un adulto mayor recuerde entre el 40 y el 80% de esa historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por lo que dimos la semana anterior, necesitamos conocer una antiderivada de esta función. La idea es que queremos saber cuál sería la antiderivada de la función 3 menos x por la raíz cuadrada de 2x menos x al cuadrado.
necesitamos encontrar cuál sería la antiderivada. ¿Por qué? Porque una vez encontremos la antiderivada, por el teorema fundamental del cálculo, solamente tendríamos que reemplazar en el 80% y restamos 40%. Y se acabó el ejercicio. Entonces, lo complicado realmente aquí es hallar esa antiderivada. Y resulta que para esa antiderivada vamos a usar lo que se llama la regla de la cadena. Perdón, la regla de la sustitución simple. Entonces lo vamos a ver aquí. Resulta que nosotros queremos hacer esta integral. Integral de 3 factor de 1 menos x por la raíz cuadrada de 2x menos x al cuadrado. 2x menos x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que observar nosotros? ¿Dónde hay una composición? Entre todos esos términos, ¿dónde hay una composición? Es decir, ¿dónde hay una función metida dentro de otra? ¿Qué parte hay una función metida dentro de otra? ¿Cuál sería esa función que está metida dentro de otra? ¿No? Bueno, la función que está metida dentro de otra aparece aquí en la parte de la raíz, ¿cierto? La raíz como tal es una función, raíz de x, una función, pero dentro de esa raíz hay otra función, es esta, 2x menos x al cuadrado. Entonces, ¿por qué es importante identificar cuál es la función que está metida dentro de otra? Porque es justamente así como nosotros sabemos, podemos usar la sustitución simple o no. La sustitución simple se basa en el hecho de que hay una función dentro de otra. Ah, ok. Según lo que decía la sustitución simple, yo tengo que llamar u a la función que está por dentro. Entonces voy a llamar u igual a 2x menos x al cuadrado. Y la idea es que vamos a derivar en ambos lados para calcular quién es de u. Si yo derivo el término de la derecha, ¿cómo nos quedaría la derivada? ¿Cuál sería la derivada de 2x menos x al cuadrado? ¿No? Bueno, la derivada de 2x menos x al cuadrado sería 2 menos 2x por el diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a despejar de aquí el diferencial de x. Despejamos el diferencial de x, será igual a. Este término va a pasar a dividir al otro lado. Sería como diferencial de u sobre 2 menos 2x.
Y la idea es que vamos a cambiar esta expresión aquí en la integral. Vamos a cambiar esa expresión. Es decir, esto nos quiere igual a la integral de 3 factor de 1 menos x por la raíz cuadrada de. Según esto, dijimos que 2x menos x al cuadrado de aquí en adelante lo llamaríamos u. O sea que esto quedaría raíz cuadrada de u. Y el diferencial de x lo cambiaríamos por el diferencial de u sobre 2x. ¿Qué podemos ver nosotros? Que esta expresión es casi igual que esta, excepto por un numerito, son casi iguales. Pero lo del numerito lo podemos arreglar. ¿Sí? Sería la integral de 3 factor de 1 menos x, la raíz cuadrada de u por el diferencial de u sobre. Resulta que aquí tengo 2 menos 2x. Y aquí podemos sacar un factor común. El factor común sería 2 por 1 menos 2x, por 1 menos x. Y la idea de sacar ese factor común que es 2 es poder simplificar el 1 menos x de aquí con el 1 menos x de acá. Y esto es supremamente importante, que se pueda cancelar. ¿Por qué? Porque la integral solo puede quedar en términos de una variable, puede quedar en términos de las dos. Como estamos cambiando las x por u, la idea es que en algún punto, antes de empezar a integrar, quitemos todas las x, nos quedemos solamente con las u. Así que esto queda igual a la integral de 3 dividido entre 2 sería 3 medios, y nos quedaría raíz de u. Raíz de u es exactamente igual que u a la 1 medio por el diferencial de u. Y según lo que vimos en la clase pasada, ¿cuánto haría la integral de u a la 1 medio? La integral de esto daría 3 medios de, dejamos la base que es u, y a la potencia 1 medio le sumamos 1. Y ese mismo resultado va a quedar dividiendo aquí. Nos quedaría algo así como, bueno, más la constante, va a faltar la integral indefinida, sería 3 medios por 1 medio más 1 daría 3 medios. O sea que eso sería igual a 3 medios sobre 3 medios más la constante.
Si multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, quedaría 3 por igual a 3 medios sobre 2 por 3 medios. Pero 2 por 3 medios nos daría 6. 6 medios. Y si nos da 6 medios, simplificamos. 6 dividido entre 2 daría 3. O sea que esto quedaría sobre 3 más la constante. Simplificamos. Nos quedaría a la 3 medios la constante. Pero entonces recordamos que al principio nosotros no estábamos integrando con u. Nuestra letra original era la x. O sea que esto tiene que ser igual al siguiente cambio. Nosotros vamos a cambiar la u por la x. O sea, 2x menos x al cuadrado a la 3 medios más la constante sería la antiderivada de esa función. ¿No? Si es claro hasta ahí, preguntas. ¿No? Ok. Como no hay preguntas, pues básicamente ya acabamos. Bien. Vamos a mirar cómo quería la formulita. Según esto nos diría que la integral de 0.4, 0.8, de 3 menos x por raíz de 2x menos x al cuadrado, exponencial de x, va a ser igual a evaluar la función 2x, x al cuadrado a la 3 medios, paréntesis, 2x menos x al cuadrado a la 3 medios. Como nosotros podemos elegir cualquier antiderivada, usualmente cuando uno hace las definidas, elige la que tiene 0, entre 0.4 y 0.8. Y vamos a reemplazar en 0.8, reemplazamos en 0.4 y restamos. O sea que esto quiere igual a 2 0.8 menos x al cuadrado, 0.8 al cuadrado, elevado a la 3 medios, menos, y ahora reemplazamos en 0.4. 2 por 0.4 menos 0.4 al cuadrado a la 3 medios. 2 por 0.8, 8 al cuadrado. Esto sería 0.96 a la 3 medios menos 2, 4
4 al cuadrado, es decir, 0.64 a la 3 medios. Y calculamos cuánto va eso. 0.96 elevado a la 3 medios daría 0.9406 menos 0.64 elevado a la 3 medios sería 0.512. ¿Cuánto nos daría esa resta? Esa restaría 0.4286. O sea que esa es la probabilidad de ese estudio que los adultos mayores recuerden entre el 40 y el 80%. La probabilidad de que eso ocurra es de 0.4286, más o menos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro el ejercicio? ¿Sí quedó claro qué es lo más importante, la sustitución simple? ¿Sí? Ok. Vamos a mirar otro ejemplo. Muy parecido a uno del taller. En contextos diferentes, pero muy parecido. Debido a una pandemia en un país de la región latinoamericana, se determinó que el porcentaje de desempleo creció a razón de P' de T igual a 0.35 y a la menos 0.2T sobre 1 más menos 0.22T al cuadrado, donde T es el tiempo en meses desde que se levantó la pandemia. Si la tasa de desempleo al terminar la pandemia se situaba en 12%, determinen la tasa de desempleo pasado un año. Entonces, se supone que esa es la función que nos dice a nosotros cómo está el desempleo. Si yo quiero saber cómo está variando el desempleo, perdón, yo quiero saber cuál sería la tasa de desempleo pasado un año, entonces lo que yo quiero hallar es P de T. ¿No? Y P de T simplemente sería la integral de la tasa de variación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos integrar. Entonces, ¿en qué se parece el problema con el del taller? Pues en la integral que vamos a hacer, básicamente. Entonces, nuevamente, ¿cuál es nuestro objetivo hacer esta integral? Integral de 0.35 e a la menos 0.22t sobre 1 más e a la menos 0.22t al cuadrado diferencial de t. Entonces, nuevamente, no hemos visto otro ejemplo diferente a sustitución simple.
¿Cuál sería la sustitución simple que podríamos hacer ahí? Parte esta función que está dentro de otra función. Con eso es la clave. ¿Qué función está dentro de otra? Muy bien, correcto. Sería la que está en el denominador. ¿Mm? A esa es a la que vamos a llamar U, a la que está dentro del denominador. Entonces vamos a decir, ok. En este contexto, U sería 1 más la exponencial. ¿Cómo sería la derivada? ¿Cuánto haría la derivada de U? Bien. Con la misma, el menos 0,22 sigue estando en la exponencial. Exacto. La derivada de la exponencial sería menos 0,22 por e a la menos 0,22t. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y lo único que pasa es que lo que está en la potencia pasa a multiplicar por el diferencial de t. Entonces vamos a despejar el diferencial de t. Ya que aquí nosotros tenemos el diferencial de t sería el diferencial de u sobre 0,22 e a la menos 0,22. Y lo reemplazamos. Entonces nosotros decimos aquí, esto sería la integral de 0,35 por e a la menos 0,22t sobre, y todo esto que está en el numerador es lo que estamos llamando u. Así que esto quedaría u al cuadrado por el diferencial de t. Pero el diferencial de t es el diferencial de u dividido 0,22 por e a la menos 0,22t. ¿Qué vemos aquí? Esta exponencial se simplifica con esta exponencial y ya nos va a quedar todo en términos de u. Así es más chévere. 0,35 dividido menos 0,22 nos daría ¿cuánto? ¿Cuánto le daría la división de este entre este?
Exacto, menos 1,5909, correcto. Lo vamos a dejar así. Esto sería igual a menos 1,5909 sobre cuadrado por el diferencial de U. Y la idea es que esto nos quede como una potencia. Decíamos la clase anterior que cuando tenemos esta potencia abajo, la pasamos arriba para poder integrar. Entonces, sería la siguiente forma. Menos 1,5909 por U a la menos 2 diferencial de U. Y entonces ya esta integral es mucho más sencilla de hacer que la primera. La se veía horrible. La exponencial arriba y abajo se veía terrible. Pero aquí solamente como potencia de U igual a menos 2 es muy sencillo de integrar. ¿Cuánto da la integral de U a la menos 2? ¿No sabes? Listo, no hay problema. Vale. La idea que siempre que tengamos potencias es que vamos a hacer esta regla. A esta potencia le sumamos 1 y ese mismo número queda dividiendo. Es decir, esto sería igual a 1,5909 por U a la menos 2, que era la potencia que estaba, más 1 dividido 2 más 1. Simplemente le sumamos 1 a la potencia, más la constante. Así que quedaría menos 1,5909 menos 2 más 1 daría menos 1. Igual a menos 1 dividido menos 1, una constante. Y justamente como aquí hay un negativo, menos 1,5909 y aquí también hay un menos 1, se simplifica con esto. Quedaría que P de t, bueno, igual a 1,5909 por U a la menos 1. U a la menos 1 se pasa luego a dividir y volvemos a recordar quién era U. U era 1,59 por U, pero U representaba esta cantidad. 1 más la exponencial de menos 0,7 más la constante. Pregunta, ¿si es claro hasta ahí?
Ok. La pregunta es por qué sigue apareciendo el menos 0,22 en la parte de la exponencial. Ok. Digamos que es por la misma propiedad que tiene la exponencial. La derivada de la exponencial, siempre que se deriva e a la alfa t para cualquier alfa, la derivada va a ser alfa por la misma exponencial. Así funciona la regla de la derivación. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, se la copiamos tal y como esté, con sus números, con sus variables, con todo lo que tenga arriba en el argumento. Y lo único que va a pasar aquí al frente es que va a pasar a multiplicar por el valor que acompañaba a la t. Así es propiamente la definición de la exponencial. Por ejemplo, si empezamos en la derivada de e a la 3t, sería 3 veces e a la 3t. Listo. Entonces ya aquí va a ser parte como de otra partecita del ejercicio. Eso se supone que es la población desempleada en cualquier instante t. Entonces la población desempleada en cualquier instante t sería la constante más 1,5909 sobre 1 más la exponencial 0,22t. ¿Qué nos están pidiendo ya en este ejercicio? La constante, y por eso nos dicen lo siguiente. Claro, esto no hay que hacerlo en el ejercicio del taller, ¿no? Por eso les digo que la integral sí se parece al ejercicio del taller, pero hay una parte que no. Aquí nos dicen, bueno, si la tasa de desempleo al terminar la pandemia se situaba en 12,5%, ya que la población desempleada en el instante cero era 0,125. ¿Cuál debería ser el valor de la constante? Sabemos lo siguiente, que la constante más 1,9909 sobre 1 más la exponencial de menos 0,22 por t, donde t es 0. Y hacemos el cálculo. Menos 0,22 por 0 daría 0. E a la 0 es 1. O sea que todo esto de aquí daría 1. Así que podemos decir que esto es c más 0,9 sobre 1 más 1, que nos daría 2. ¿Cuánto nos daría esta división? 0,790545
O sea que tendríamos esta ecuación 0.125 igual a c más 0.779545. Y entonces de aquí tendríamos que c es igual a esta resta, 79545. Esto haría que la constante es 0.67045. Y listo. Ya tendríamos como tal el modelo poblacional. Si nosotros queremos saber cuál es la población en cualquier instante de tiempo t, la ecuación nos quedaría como la constante es 0.67045 más 1.5909 sobre 1 más la exponencial de menos 0.22. Y pues, y eso sería el modelo poblacional pues para esta situación. Bueno, en este caso un modelo de desempleo. ¿Preguntas? ¿No? Claro. Vamos a mirar el segundo caso de integración que es más famoso. O sea, los dos casos principales de integración son la sustitución simple y la técnica de integración por partes. La técnica de integración por partes es muy similar a la derivada del producto, ¿no? Nosotros recordamos, la derivada del producto nos dice que, ¿qué? Nos dice que f por g derivado es la derivada del primero por el segundo derivar más el primero por la derivada del segundo. Eso lo podemos notar de la siguiente forma. La derivada del producto, perdón, la derivada del primero lo vamos a anotar como df por g más f por dg. Y yo quiero despejar este de aquí. Tendría que f por la derivada de g tendría que ser igual a f por g derivado menos, y aquí f' sería como df por g. Y lo único que estamos aplicando es el símbolo de la integral, y por eso nos quedaría esta formulita. Ya que esa formulita básicamente es la regla del producto. ¿Que cómo la solemos trabajar? Usualmente se trabaja de esta forma. Siempre que ustedes googleen técnica de integración por partes se van a dar cuenta que aparece esa fórmula. U por db es igual a u por b menos la integral de b por db. ¿Qué es lo que busca esta método de integración? El objetivo es simplificar un poquito la integración.
especialmente cuando hay multiplicación de funciones. Pues como puede ser fácil, como puede llegar a ser difícil esa técnica de integración. Porque igual siempre nos va a proponer hacer otra integral. La idea es que la siguiente integral sea más fácil. Ahora, que ¿cómo se escoge si yo tengo una multiplicación de funciones? ¿A quién se debe sugerir como u, como la función que se va a derivar? Para eso hay una regla como un parámetro que le dice a uno cómo funciona de mejor manera la escogencia de la U. Y se llama la regla Ilati. Dice que primero que todo, si yo veo inversas trigonométricas como arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcosecante, arcocosecante, arcocotangente, tome esa como U y de la derive. Entonces tendría que saberme yo esas derivadas, pero son difíciles. Segundo, que escoja logaritmos. De tercer puesto, que escoja aritméticas. De cuarto puesto, que elija trigonométricas como seno, coseno, tangente, cosecante y cotangente. Y por último, las exponenciales. ¿Cuál es la razón de que la última sean las exponenciales? La idea es que si yo voy a llamar u a la derivada, v sería la integral. Y entonces, como la integral más fácil es esta, por eso la dejamos de últimas para integrar. Y las más difíciles de integrar, que serían estas, es mejor derivarlas, pues buscar otra forma. Entonces vamos a verla con este ejemplo. El ingreso marginal de una empresa de colchones es R' de x igual a 20 factor de 35 menos x por la exponencial de menos x dividido a 25. Determine la función de ingreso y la ecuación de demanda del producto. Un segundito y ya regreso. Listo. Entonces, el ingreso marginal, bueno, la función de ingreso marginal es la que nos dice a nosotros cuál es el ingreso que se recibe por el siguiente producto. Es decir, yo por ejemplo calculo el ingreso marginal en 100, sería 20 por 35. Ah, bueno, 35 menos 100, calcular tan alto, como en 20, pongámoslo en 20. Sería 20 por 35 menos 20 por la exponencial de menos 20 dividido 25. Si hacemos eso en la calculadora, la exponencial 20 dividido 25
estaría como 134.79, como 134. Significa que si yo ya he vendido 20 unidades, la unidad 21, la siguiente, me va a generar a mí un ingreso de 134 puntos. Entonces, si estoy en la 20, el ingreso marginal me dice cuál va a ser el valor que yo vas a recibir de ingreso del siguiente producto. Eso especialmente cuando se hacen producciones masivas, donde a mayor cantidad de productos se le da al cliente un mejor precio. Entonces ahí es cuando usualmente aparecen los ingresos marginales. Entonces, si yo tengo el ingreso marginal, quiero recuperar la función de ingreso. Entonces, la función de ingreso sería la integral de esa función. Perdón. La función de ingreso sería la integral de, vamos aquí a hacerlo un poquito sencillo, vamos a multiplicar este 20. 20 por 35 daría 700 menos 20x por la exponencial de menos x dividido 25. Listo. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos una multiplicación de funciones. Y para poder integrar una multiplicación de funciones, necesitamos usar la regla de la integración por partes, ¿no? Yo no puedo decir, sería muy mal, llegar, ok, pues esto es la integral del primero por la integral del segundo. ¿No? Eso estaría muy, muy, muy mal. No lo podemos hacer. Entonces, tenemos que escoger una función que se va a llamar u y una función que se va a llamar dv. Justamente para esa lección es que está esta regla, la regla de Ilate. Entonces aquí me dice, ¿usted qué tipos de funciones tiene? Tiene las siguientes tipos. Tiene acá un polinomio, que será una función aritmética, y tiene aquí una exponencial. Entonces, ¿a quién le doy prioridad para llamar u? A la aritmética. Entonces voy a decir que u es igual a 700 menos 20x. Y entonces por descarte vamos a llamar a dv a la otra función, a la otra que está multiplicándola. ¿No? Y aquí, ¿cuál es la idea? La idea es que a u la vamos a derivar. Ya dv la vamos a integrar. Entonces, derivada de la exponencia, de la u, perdón. ¿Cuánto haría la derivada de 700 menos 20x?
Así, la derivada de 700, como es una constante, sería 0. Y la derivada de menos 20x sería solamente menos 20. Sería menos 20 por dx. Y ahora, a esta la vamos a integrar. La integral de la exponencial es la misma exponencial. Pero entonces, ojo, cuando se deriva, el número queda multiplicando. Cuando se integra, el número queda dividiendo. O sea que esto quedaría dividido entre menos 1 sobre 25. Porque ese es el número que está acompañando a la x aquí arriba. Coloco e a la menos x, como si tuviéramos e a la menos x, e a la x, por menos sobre 25. Entonces, estamos ahí. Y la idea es aplicar la regla del producto. Entonces, ¿cómo funciona la integración por partes? Se supone que la integral que uno va a hacer es esta. U por dv. U es esta. Y esto que está aquí, lo estamos llamando dv. Entonces, la técnica de integración por partes nos dice que este producto, cuando se integra, es exactamente igual a u por b menos la integral de v por du. Es decir, esta integral, entonces, integral, perdón, es igual a u por b. Entonces sería 720x por v, aquí por extremos y medios, menos 1 dividido 25, dividido 25. Abajo nos quedaría menos 0.04. O sea que eso sería la exponencial de menos x de 25 sobre menos 0.04. Y luego quedaría menos la integral menos la integral de b por du, de este por este. Sería menos la integral de menos 20 por la exponencial de menos x dividido 25 sobre 25, ya menos 0.04 diferencial de x. Entonces uno dice, no, pero profe, no hicimos nada porque pasamos de una integral a otra integral. Sí, eso siempre pasa. Pero ya nos vamos a dar cuenta de cuál es la ventaja. Vamos a mirar acá primero esto. ¿Cuánto haría 700 dividido entre menos 0.04? 700 dividido menos 0.04.
¿Qué nos dio? ¿Y cuánto da 20 dividido entre menos 0.04? ¿Sí? Bueno, 700 dividido entre menos 0.4 en efecto es menos 17.500. Ya que esto quería menos 17.500. Y menos 20 dividido menos 0.04 nos daría 500. Entonces sería más 500x por e a la menos x sobre 25. ¿Listo? Y aquí tendríamos menos, sería menos la integral de ese producto. 20 dividido menos 20 menos 0.04 daría 500. 500 por la exponencial de menos x dividido 25. Y es que resulta que esa segunda integral que nos salió es mucho más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque es que ya no hay un producto de funciones. Aquí estábamos multiplicando esta lineal por esta exponencial. Pero ahora tenemos es una constante que multiplica la exponencial. Entonces a la larga, como si solo tuviéramos una. Porque por propiedades de la integración, las constantes salen fuera de la integral. Así que esto quedaría menos 17.500 más 500x de a la menos x dividido 25. Y aquí hacemos la misma integral. Entonces la integral sería menos, dejamos la constante es 500, por la integral de la exponencial. La integral de la exponencial sería la misma exponencial dividido al numerito que acompaña aquí a la x en el exponente. Lo que acompaña a la exponencial arriba, perdón, a la x arriba, sería menos 1 dividido 25. Como ya no tenemos más integrales, ponemos aquí más constante. Y entonces haríamos la siguiente operación. Sería menos 17.500 más 500x por e a la menos x dividido 25. ¿Y cuánto haría menos 500 dividido menos 0.04? Lo que miramos ahorita. Menos 500 dividido menos 0.04 daría más 12.500 por la exponencial
Y aquí podríamos aplicar distributiva. Sería menos 17.500 por la exponencial de menos x5 más 500x por e a la menos x sobre 25 más 12.500 e a la menos x sobre 25, la constante. Y aquí hay unos términos que se pueden sumar, que son justamente este de aquí con este de acá. Y entonces ya tendríamos la función. Tendríamos que la función de ganancia sería 500x e a la menos x sobre 25 y menos 17.500 más 12.500 daría menos 5.000 por e a la menos x sobre 25 en la constante. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí. Bueno. Listo, entonces ya tenemos la función de ingreso y la ecuación de demanda. Usualmente aquí se tiene que cumplir una condición para hallar esta constante. Con eso dejamos ahí, para hallar esa constante. ¿Cuál es la constante? ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir acá? Que como x es el ingreso, ¿cuál sería el ingreso esperado si x vale 0? Si x vale 0, ¿cómo tiene que ser el ingreso? X es el número de artículos vendidos. Si no se vende ninguno, ¿cuánto tiene que ser el ingreso? El ingreso sería 0, ¿no? El ingreso sería 0 porque si no se venden productos, pues no habría ganancias. Así que cuando R en 0, R en 0 sería 500 por 0 por E a la menos 0 dividido 25, 5.000 E a la menos 0 dividido 25 a las constantes. Entonces, 5 por 0 daría 0. 0 por esta exponencial daría 0. Menos 5.000 por la exponencial de menos 0,25, esta exponencial daría 1. A menos 5 por 1 más la constante. Entonces, menos 5.000 por 1 daría menos 5.000. 0 menos 5.000 daría menos 5.000 más la constante tiene que dar 0. Y aquí, un pequeño despeje, podemos concluir que la constante entonces
ya que vale 5.000. Y si la constante vale 5.000, ahora sí tenemos completa nuestra función de ingresos. Nuestra función de ingresos sería 5.000 menos 5.000 de a la menos x dividido 25 más 500 x a la menos x. Esa como tal sería la función de ingresos. Y simplemente si queremos saber cuántos ingresos se han alcanzado a vender 20 productos, al vender 30, 40, 80 productos, reemplazamos la X por el numerito correspondiente. Vamos a ver otro ejemplo, muy parecido. Pero aquí va a haber una cosa interesante. Y es que en ocasiones hay que mezclar ambos métodos. Hay que mezclar función simple con, em, con integración por partes. Ya lo vamos a ver por qué. Tenemos el costo marginal de una compañía de zapatos está dado por esa función, donde X es el número de zapatos producidos. Si los costos fijos son de $100, determine la función de costos. Entonces aquí tenemos que hacer una derivada y una integral. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la integral que tenemos al lado está como complicada, está como complicadiña. Vamos a ver por qué. Miren lo que vamos a hacer. Resulta que si yo quiero recuperar la función de costos, pues yo tengo que integrar. Quiero decir, ok, la función de costos va a ser la integral de 0.00005 x a la 3 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2500. Resulta que hay una parte que yo tengo que integrar y una parte que tengo que derivar. Pero es que la integral de ahí adentro es complicada. Esa integral es difícil. Entonces, más bien, hagamos un cambio de variable. ¿Cuál sería el cambio de variable? Así. Recuerda que cuando vamos a hacer un cambio de variable, tenemos que elegir u a una función particular, una función que cumple una condición. ¿Qué condición? Exactamente. Hay que llamar u a lo que está dentro de la raíz. Siempre hay que mirar dónde hay una composición, dónde hay una función metida dentro de la otra.
Entonces vamos a llamar u igual a x al cuadrado más 2500. De u sería ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado 500? Exactamente, sería 2x. Ya, 2x por el diferencial de x. Despejamos de aquí el diferencial de x. Que de u dividido 2x es igual al diferencial de x. O sea que podríamos decir que esto es igual a la integral de 0.0000 x al cubo por la raíz cuadrada de todo lo que está aquí dentro del paréntesis, que vamos a llamar u, por el diferencial de x. El diferencial de x sería el diferencial de u dividido 2x. Y aquí podemos simplificar, ¿no? Puedo simplificar una x con una de aquí. Y entonces me quedaría que esto es igual a la integral de 0.0005 dividido entre 2 para no estarlo escribiendo tanto. 0.0005 dividido entre 2 en la calculadora nos dice que es 2.5 por 10 a la menos 5. 2.5 por 10 a la menos 5 por, como de aquí simplifiqué una x, me quedaría x al cuadrado. Por la raíz cuadrada de u, diferencial de u. Ya hemos dicho esta sustitución simple, que siempre que se haga la sustitución, la idea es que solo quede en términos de la nueva variable, o sea que todo quede en términos de u. Así que aquí nos toca hacer una jugadita. Si despejamos de aquí x al cuadrado, ¿cuánto nos daría x al cuadrado en términos de u? Exacto. Lo que haríamos es que este 2500 lo pasamos a restar. O sea que eso sería u menos 2500. Y aquí lo podríamos cambiar. Entonces podemos cambiar este x al cuadrado por 2.5, 10 a la menos 5, x al cuadrado. Pero x al cuadrado lo podemos cambiar por u 2500, la raíz cuadrada de u. Y ahora sí, esa integral sí se le puede aplicar partes. ¿Por qué? Porque es muchísimo más sencillo. Entonces aquí tenemos que el costo en términos ahora de u es simplemente la integral de 2.5, 10 a la menos 5, menos 2500, por la raíz cuadrada de u, que sería igual a 1/2 diferencial de u.
¿no? Y vamos a usar ahora partes. Entonces, para partes dice, escogemos una función para derivar, una función para integrar. ¿Qué es más fácil derivar? ¿Esta, la primera o la segunda? ¿Cuál es más fácil derivar? ¿Mm? La primera. A esta la vamos a llamar U mayúscula y a esta la vamos a llamar minúscula. Entonces, las partes nos dicen que U, voy a hacerlo por acá en esta esquina, U sería U menos 2500 y de V sería U a la 1 medio. Entonces decimos listo. Derivada de U. ¿Cuánto da la derivada de U? Exacto, 1. ¿Y cuánto da esta integral? Integral de U a la 1 medio. Si le sumas 1 a la potencia, si le sumas 1 a 1 medio, ¿da cuánto? 3 medios, muy bien. O sea que estaría U a la 3 medios dividido 3 medios. Y entonces, siguiendo la fórmula de partes, nos dice que esto sería igual a este por este, a U por V, es decir, hay que multiplicar, bueno, todo hay que multiplicarlo por 2.5, sería 2.5 por 10 a la menos 5, factor de U mayúscula, que sería U menos 2500, por V, que sería U a la 3 medios, dividido 3 medios, menos la integral de este producto, de U a la 3 medios sobre 3 medios por 1 exponencial de U. Y ahora eso sí quedó más sencillo. ¿Por qué? ¿Cuánto da 1 dividido 3 medios? ¿Cuánto da 3 medios? 3 medios es 1.5, ¿no? Entonces dividimos todo por 1.5 menos
Y aquí vendría la otra integral. Menos 1 dividido 1.5. ¿Sí? Saco este 1, 3 medios es 1.5, entonces lo saco por la integral de esta función. Esa función se puede integrar fácilmente. ¿Cuál es la integral de u a la 3 medios? Ten en cuenta que es una potencia. Ok. De aquí a acá. Ah, ok. Entonces sacamos el 1 medio y nos queda integral de u a la 3 medios de u. Y la pregunta es cuánto es esa integral. ¿Cómo integramos las potencias de x o las potencias de u? ¿Qué le hacemos a este numerito? Ajá. ¿Y si le sumamos 1 da cuánto? Cinco medios, muy bien. Listo, entonces 2.5 y 1.5, esto da 5 tercios. 5 por 10 a la menos 5 menos 2500 igual a 3 medios de 3 menos 1 dividido 1.5, esto da 2 tercios. Y efectivamente lo que dices, la integral de igual a 3 medios sería igual a 3 medios, perdón, igual a 5 medios dividido 5 medios. Quedaría más la constante y hacemos esta operación. Bueno, ahí ya nos queda la integral, ¿no? Acá. Entonces sería 5 por 10 a la menos 5. Entonces, el costo en términos de x sería 5 por 10 a la menos 5. Como ya tenemos la integral, podemos reemplazar por x. U menos 2500. U menos 2500 era x al cuadrado. O sea que todo esto que está aquí sería x al cuadrado. Sería por al cuadrado por u a la 3 medios. Pero ¿quién era u?
x al cuadrado más 2500. Sería por x al cuadrado más 2500 a la 3 medios. Ven que estamos cambiando la u por ese numerito. A la 3 medios sobre 3. Y aquí, 2 tercios dividido 5 medios. 2 tercios dividido 5 medios daría 4 quinceavos. 4 quinceavos, perdón, menos 4 quinceavos. Y aquí tenemos u a las 5 medios. Entonces, como u es x al cuadrado más 2500, sería x al cuadrado más 2500 a las x al cuadrado más 2500 a las 5 medios más la constante. ¿Está claro? Ok. Ahora vamos a mirar este último caso rápidamente, los últimos 10 minutos que nos quedan, que son fracciones parciales. Digamos que este método en ocasiones aparece, pero no tan frecuentemente como los otros dos métodos. Casi que el 90% de las integrales que se pueden hacer o se aplica sustitución simple o se aplica integración por partes o se aplican las dos para que la integral se haga más fácil. Pero pues vamos a ver un caso en el que no sale así. Y tiene que ver con una cosa que se llama las ecuaciones cinéticas, que trabajan en algunos programas de ingeniería, como ambiental, por ejemplo. Dice, la reacción química entre dos sustancias A y B permiten formar un compuesto C que deben cumplir la ecuación cinética de primer orden. Ahí nos dan lo que se llama la ecuación cinética. Determine la cantidad del compuesto C pasados 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Aquí no es tan fácil como decir, no, vamos a integrar en ambos lados. Resulta que D por la cantidad de moles de C de T igual a 0.1258, 50 menos C por 40 menos C sería igual a lo siguiente. Estos dos términos, 250 menos C y 40 menos C, los vamos a pasar a dividir. Quedaría 2 moles de C sobre 250 moles de C por 40 menos los moles de C. Tiene que ser igual. Y este de T pasa a multiplicar. 1258 por el diferencial de T. Y la idea es que vamos a integrar en ambos lados. La integral de la derecha es súper fácil, porque si yo tengo una constante que multiplica
al diferencial, la integral, la constante por la variable, con las reglas que vimos en la clase anterior. O sea, esa no tiene problema. El problema es la otra. Yo tengo esos dos términos allá dividiendo. No puedo usar partes. La multiplicación no está estando arriba, sino estando abajo. Igual sería muy difícil de evaluar. Entonces, justamente para eso existe este método que se llama el método de las fracciones parciales, que nos dice que voy a empezar a usar la x en vez de c. Entonces, lo que me dice es que de x igual a 250 menos x por 40 menos x. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el método de la integración por partes? Perdón, por fracciones parciales. Y mire, si usted pudiera separar esos dos términos que están allá abajo, la machera, intente separarlos. Intente reescribirlo de esta forma, como a sobre 250 menos x más b sobre 40 menos x. ¿Por qué? Porque si usted los logra separar, la integral de cada función va a ser un logaritmo. Y ya los logaritmos son mucho más bonitos de trabajar. Bueno, la integral de esa función es un logaritmo, entonces ya tendríamos la respuesta. Entonces vamos a mirar cómo sale. Si yo supongo que esto se puede, tengo que encontrar las constantes que cumplan que la suma de estas fracciones me dé lo mismo de acá. Entonces lo que yo hago es que este por este, a 40 menos x, más este por este, b 150 menos x, tiene que ser igual al que aparece aquí arribita. ¿Qué número está apareciendo aquí arribita? Al pie del diferencial. 1. Entonces yo quiero encontrar los valores para los cuales esto se cumple. Pero mira esto que se puede hacer aquí. Sin resolverlo, porque se puede resolver, pero sin resolverlo. ¿Qué pasaría si x vale 0? Perdón, si x vale 40. Quedaría a por 40 menos 40 más b por 250 menos 40 igual a 1. ¿Qué podrías decir de ahí? ¿Qué pasa? Exactamente, desaparece la a. Y nos quedaría que b por 210 tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, tendría que, perdón, b tendría que ser de 210. Ok.
yo lo pude hacer eso una vez, pues hagámoslo 2 veces. ¿Qué pasaría si x vale 250? Sería a factor de 40, 50, más b a menos 250 igual a 1. ¿Y ahora qué pasaría? Exacto. Sucede lo mismo que en el caso anterior. Pero ahora pasa con b. Sería 40 menos 250 haría menos 210. Sería menos 210 por a es igual a 1. Y por tanto, a es igual a menos 1 sobre 210. Y listo, ya encontramos las constantes que estábamos buscando. O sea que yo puedo decir que esto es igual a la integral de menos 1 sobre 210 por 250 menos x más 1 sobre 210 por 40 menos x. ¿No? Y eso es un caso de integración sencillo en el que siempre que tenemos algo que reste a la x o que suma a la x, esto siempre va a ser menos 1 sobre 120 por el logaritmo natural de 250 menos x dividido el número que acompaña a la x. En este caso el número que acompaña a la x es menos 1, entonces sería menos. Y para el siguiente sería más sobre 120 por el logaritmo natural del número que está, bueno, lo que está en el denominador sobre el número que acompaña a la x. Sería menos 1. Y hemos llegado a la respuesta. Ya que aquí tendríamos que con menos 1 se simplifican. Sería logaritmo natural de 250 menos x sobre 120 más por menos daría menos logaritmo natural de 40 menos x sobre 120 más la constante que nunca, 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 nunca puede desaparecer. Sí, 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 sería uno. Ah, pero positiva no, negativa. Acá tengo un más y aquí tengo un menos, por eso quedaría negativa. Pero yo puedo dejar el 120 dividiendo, porque cuando multiplico este uno por el logaritmo, uno por cualquier cosa me daría la cosa. Entonces, uno por logaritmo me quedaría el logaritmo. Sí. Aparecía. Ah, ok, ya, ya. Ok, señor, tiene toda la razón. Ya le entendí. Sí, sí.
episodio de dislexia. Discalculia. Y ahí el orden de los números. Señor, de toda la razón. ¿No? ¿Quedó claro? Ah, ok, porque es que aparece. Listo. Por ejemplo, bueno, aquí. Integral de 1/210 dividido 40 menos x. Yo puedo sacar el 1/210 porque eso es una constante. Que haría la integral de 1/40 menos x. Diferencial de x. Aquí podemos aplicar, por ejemplo, sustitución simple. Podríamos decir, si u vale 40 menos x, ¿cuánto vale du? Du sería -1. O sea que de x sería du dividido -1. Esto quedaría 1/210 por la integral de 1/u por dx, que es du/-1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Simplemente hice el planteamiento de la sustitución y ya. Ok. Resulta que la integral de 1/u es logaritmo natural de u. Esa es la regla de integración. La integral de 1/u siempre nos da logaritmo. O sea que en este caso, esta integral daría el logaritmo natural de u. Sería 1/210 por el logaritmo natural de u menos -1. ¿Y quién era u? U era 40 menos x. Sobre 210 por el logaritmo natural de 40 menos x y -1. Y ahí es donde sale el logaritmo. ¿Vale? Entonces, básicamente con eso, esa es la técnica de fracciones parciales. ¿Sí? Hay diferentes tipos de fracciones parciales, estos son los más sencillos. Trabajamos y los que aplicación tienen. Los otros pocas veces aparecen en aplicaciones. Entonces, la idea es que ya con esto pueden desarrollar el taller. Solo hay un tipo de integración que sí es para que la revisen, que hace parte como del trabajo de revisar el aula y revisar el material, que es la integración por sustitución trigonométrica, ¿vale? Pero básicamente con esto que hicimos hoy ya pueden desarrollar 5 de los 6 ejercicios del taller. El otro, de sustitución trigonométrica, sí es revisarlo en el aula, en el material de apoyo. Igual si tienen dudas, me comentan, yo les colaboro ahí
por el chat, perdón, por el chat, no, por mensaje directo, o si algo les cargo un videito cortico donde les explico cómo podrían resolver el ejercicio, ¿vale? Entonces sí, sí sería que me avisaran. ¿No? Sí, claro. Sí, 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 no hay ningún problema. Ah, sí, 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 yo sé lo complicado que puede ser. No hay problema, ¿vale? Bueno, señor Norbey, le deseo una feliz noche. Quedo pendiente si tiene dudas ante el taller que me los haga saber por mensaje directo y nos vemos la próxima semana. Bueno, señor Norbey, con mucho gusto.